Señor Mayans tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar mi exposición con algunas frases célebres. Por ejemplo, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Mauricio Macri. Otra frase célebre: le hicieron creer que con el salario se pueden comprar electrodomésticos y se pueden salir de vacaciones. Si existe una expresión gorila, creo que esta es la máxima. Y bueno, la que acaba de dar el ministro no tiene desperdicio. Dice que nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno, demostrando la paciencia y el aguante del pueblo argentino. Realmente es vergonzoso esto. Acaba de decirlo el ministro de Consulta sobre el tema del presupuesto. Dice, bueno, esta frase: nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga un gobierno. Ahora yo le digo, no sé dónde se entrena a esta gente, el presidente para decir lo que dijo la inflación, el presidente del Banco Nación, pero el tema acá de estas frases reflejan realmente el pensamiento que tienen. Le hicieron creer que con el salario se pueden comprar electrodomésticos y se pueden ir de vacaciones. Bueno, ahora estamos prácticamente, este es el tercer año del gobierno del presidente Macri, y como decía Perón, la conducción se mide por los resultados. Nosotros tratamos hace menos de un año un presupuesto del cual no queda nada. Terminan las elecciones, ese presupuesto fue hecho antes de las elecciones y se hablaba en estos términos: una inflación del 10%, un crecimiento del 3% del PBI, un dólar a 19, estos tres números nada más, para hacer sencilla la charla. Miren, dólar a 19, crecimiento del PBI nacional 3%, índice de precio al consumidor 10%. Esto hace menos de un año. Este fue el diagnóstico que se hizo en el presupuesto. Cuando terminan las elecciones, se fuerza un pacto fiscal porque obviamente comenzaron a llamar a los gobernadores a ver cómo hacían el pacto fiscal. Bueno, está bien, se hizo ley, el presupuesto y el pacto fiscal. Y la verdad, me dicen a mí, ¿se va a aprobar este presupuesto? Sí, obviamente se va a aprobar, hay números, hay sectores del justicialismo que acompañan. Ahora les pregunto yo, ¿qué queda del presupuesto pasado? Porque como el presupuesto es ley, es para cumplirlo. Acá hay incumplimiento de lo del funcionario público, porque es una tomada del pelo al pueblo argentino lo que han hecho. Y justamente esto que dice el presidente de que la incapacidad para gobernar refleja la inflación, este es uno de los gobiernos que ha tenido una de las inflaciones más altas históricas en la historia de la República Argentina, porque prácticamente este año va a ser casi el 50%. Y en lo que se refiere al tema económico, lo que más golpea es el índice de inflación. ¿Por qué? Porque destruye cualquier plan económico. Entonces, ¿qué estamos tratando acá? Estamos tratando el presupuesto del año 2019, teniendo en cuenta que el programa económico del gobierno fracasó. Los resultados demuestran que el programa económico del gobierno fracasó. ¿Y qué dice el presidente? Dice, no pasó nada acá, dice. Y está listo ya para otro mandato. Lamentable realmente. Porque, como dice que no pasó nada acá, el que ganaba 10.000 pesos pasó a ganar 5.000 pesos. El que ganaba 5.000 pesos, el caso de los planes sociales, que dice que es récord, el otro récord es que se le fue al 50%. Con la diferencia que los costos de vidas, por ejemplo, la canasta básica familiar,
hoy es inalcanzable para el asalariado. El salario mínimo está fuera de la canasta básica. La canasta básica familiar es una realidad de 23.000 pesos y el salario mínimo es la mitad. Esa es la realidad que hoy tiene el pueblo argentino. Gente que no llega prácticamente a fin de mes. Gente que no tiene trabajo, que ha perdido el empleo. Gente que no puede alcanzar sus alimentos. Esta es la realidad que vive hoy el país y es la realidad que refleja este presupuesto. ¿Qué refleja este presupuesto? Que vamos a autorizar el endeudamiento, como dijo recién el senador Snoppek, uno de los endeudamientos más grandes de la historia argentina. Prácticamente se duplicó el endeudamiento en 2 años y medio. Prácticamente este presupuesto va a autorizar un endeudamiento de casi 400.000 millones de dólares. Ese es el punto central de este presupuesto. Lo demás, el presupuesto tiene dos esquemas, el gasto corriente normal y el endeudamiento público. Bueno, ¿qué se pretende con este presupuesto? Autorizar un endeudamiento de niveles históricos. 400.000 millones de dólares. ¿Dónde está el reflejo de eso? En la necesidad de financiamiento que tiene este presupuesto. Nosotros en el año 2015 estaba en 100.000 millones y hoy la necesidad de financiamiento de este presupuesto es de 800.000, casi 800 millones de pesos. Ese es el esfuerzo, si me pone orden, presidente, porque me escuche, ese es el esfuerzo que va a tener que hacer el pueblo argentino, un duro esfuerzo que va a tener que hacer el pueblo argentino para poder resolver este endeudamiento público. ¿Y cómo lo va a pagar el pueblo argentino con esto? Y el pueblo argentino va a pagar con menor educación, con menor salud, con más pobreza, con más indigencia. Este brutal endeudamiento se paga de esa forma. Y entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, si repasamos lo que es el programa económico, el endeudamiento vino por dos lados. Uno, porque el programa económico en ningún momento ofreció perspectiva de crecimiento. Porque esto que se dijo de que en el segundo semestre iban a empezar a llover los dólares que llegaron son altamente especulativos. Se instaló una bicicleta financiera impresionante. Y el senador Pichetto, en la última intervención, dice que los presidentes, le voy a agradecer a las personas que me apuntan atrás, si pueden parar un poquito el lorerío que están atrás, por favor, presidente. No, el senador Pichetto dice que la conducción del Banco Central, los dos presidentes, en la última, cuando estuvo acá el ministro, dice, fueron nefastos. Esta fue la carátula que le dio. Nefastos. Ahora, lo que tiene que esta gente se enoja y se vuelve a su casa. Y le deja al pueblo argentino un endeudamiento de 60.000 millones de dólares que van a tener que pagar nuestro tataranieto. Aparte de eso, de la impericia del Banco Central, que vuelvo a decir, esto hay que advertir al pueblo argentino. Yo creo que ahí en esa fiesta financiera, bueno, los que estaban ahí eran todos expertos. Por lo menos cuando vino a presentarle acá, uno estudió en Harvard, el otro estudió en la Sorbona, el otro estudió en Inglaterra. O sea que todos los que estaban ahí estaban sabiendo lo que estaban haciendo. Han ganado plata con la bicicleta financiera, con el sector especulativo, de una manera, yo diría, criminal. Nadie hace nada. El presidente decía que la conducción del Banco Central era perfecta, cuando estaba Sturzenegger.
Bueno, al primero que le echaron era a Pradgay. Cuando no vinieron los fondos verdes, al primero que le echaron a Pradgay. El Banco Central llegó a pagar $1.000 millones de tasa de interés. $1.000 millones de tasa de interés llegó a pagar el Banco Central. 36.000 millones de dólares. Y la Secretaría de Finanzas llegó a lo que dijo recién el senador Norpe, 153.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares prácticamente. Ahora, ¿quién paga esto? Ahora, ¿tienen idea de lo que es 200.000 millones de dólares? Estamos hablando de 10 Itaipú, que es la presa más grande del mundo. La represa de Itaipú salió 20.000 millones de dólares. Y la represa de Yacyretá, el programa original fue de 6.500 millones de dólares. ¿Verdad? Y esto equivale, no sé, a 40 Yacyretá, para que tengan una idea de lo que han hecho. Y esto está certificando este presupuesto, lamentablemente para el pueblo argentino. Un endeudamiento brutal. Brutal. Y ahora, ¿cómo van a hacer para pagar esto? Y le van a rapiñar a las provincias porque están haciendo una rapiñada lamentable en la educación, en la salud y en el Fondo Sojero, que estuvieron explicando varios acá, por un decreto de necesidad y urgencia, violando la Constitución, violando las leyes. Ahora, ¿qué seguridad jurídica le da este gobierno al que quiere invertir? El resultado de la economía argentina es justamente la impericia y, aparte de eso, la inseguridad jurídica generada por el propio gobierno. Porque si vos, para hacer un presupuesto, o sea, como ente hace un acuerdo, hace un pacto y después hace un presupuesto, que es ley nacional, que tiene mayorías especiales, consensos, pactos persistentes firmados por las provincias, lo viola con un decreto de necesidad de urgencia, ¿cuál es la garantía que lo que hoy se está votando, al otro día que se vote, porque como pasó en el presupuesto anterior, al otro día decidieron cambiar el IPC? Quiere decir que todo lo que está escrito acá, que tiene fuerza de ley, este Parlamento acepta que el presidente lo cambie por decreto de necesidad de urgencia. Y entonces viene la justificación del hecho. Dice, no, tenemos que votar porque si no votamos, si no tiene presupuesto, puede haber discrecionalidad en el gasto. Eso no es cierto. Porque está en la Ley de Administración Financiera que se aplica a la 12ª parte del presupuesto. Y al contrario, tiene que ir registrando la autorización permanente. Pero lo que no está en este presupuesto, lo que no está en el presupuesto anterior que le preocupa al gobierno, es el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Esta es la realidad. Se está aprobando el acuerdo, acá se está aprobando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora está el registro, sí, en la deuda pública del Fondo Monetario Internacional. Eso se está haciendo acá. Un acuerdo que se ha hecho en forma secreta al pueblo argentino, al Parlamento. Un acuerdo que cuando votó este presupuesto la Cámara de Diputados no sabía del acuerdo que estaba haciendo. Y ahora le escucho a Melconian que dice que el Fondo Monetario Internacional maneja la economía del país. Esto es una cosa increíble. Melconian, que era el presidente del Banco Nación, que le quisieron hacer firmar un chanchullo ahí, y bueno, dijo, no soy parte de esto, no firmo, afuera. Ahora dice que la economía lo maneja el Fondo Monetario Internacional. Ahora yo diría, tienen que disimular un poquito, por lo menos. Porque la oficina central del Fondo Monetario Internacional está en el Banco Central. Yo me imagino que le habrá dicho el Fondo Monetario, vamos a manejar nosotros el Banco Central, porque los otros dos que estuvieron, como decía Perón, nos dejaron macana por hacer. Emisión de títulos por el doble de la base monetaria. Viene acá el ministro de Economía a decir que el gobierno anterior fue un gobierno irresponsable por el nivel de emisión que hemos tenido.
La emisión del gobierno anterior era 550.000 millones. Esto cuadruplicaron la emisión en 2 años y medio. Cuadruplicaron la emisión. Le voy a decir por qué. Emisión monetaria, el doble. En emisión de título, 1.200.000.000. Acá le dijimos a Sturzenegger que pare eso. Nosotros le denunciamos acá. Perdón, al jefe de gabinete, porque Sturzenegger decía que todavía tenía margen. Imagínense el grado de responsabilidad. Iba a llegar a 1.800.000.000 con el dólar a 19. Bueno, ese era el ídolo del presidente de la Nación. Después vino el Messi que sacó un crédito a 100 años a sus fondos de inversiones, que eso lo explica muy bien Ismael Guzmán, que es un economista, que lo ha explicado de forma impecable de lo que han hecho con este fondo de inversión que sacó la Secretaría de Finanzas 100 años para el pueblo argentino. ¿Y qué quieren? ¿Que nosotros vengamos a decir que está todo bien lo que está haciendo el presidente? En nombre de la gobernabilidad, como quieren justificar algunos. Diciendo esto que si no tiene este presupuesto, incendiamos la pradera. No. Esto ya incendiaron solo todo. Porque fíjense ustedes, nos quedamos sin crédito privado. Comenzaron a caer los títulos cuando se dieron cuenta, comenzó a crecer el riesgo país. La falta de capacidad de respuesta del gobierno. Entonces, dólar, como dice la música, pum para arriba y todo arriba atrás. Entonces sale el presidente y dice, vamos al Fondo Monetario Internacional. Claro, no había otra alternativa. Pero el Fondo Monetario Internacional te dice, así como le dijo a Krieger Bacena, nosotros manejamos la economía. O sea, la Argentina perdió, está metida en usura. Esto hay que decirle al pueblo argentino. Hoy la Argentina está metida en usura. Han hecho un endeudamiento que es brutal, como consecuencia del fracaso del programa económico. Y hoy todos pagan esto. Dice récord de inversión, dice la senadora preopinante, récord de inversión en el gasto social. Eso hubiese sido cierto si no había la inflación del 50% y si no hubiésemos tenido devaluación. Pero el que ganaba como plan 5.000 pesos ahora gana 2.500. ¿O por qué están tratando de hacer un bono para fin de año, para decir felices fiestas con $100? Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que pasó con el tema de la pauta de inflación del año pasado, 15%. Esa fue la paritaria. El gobierno decía, el ministro decía, nosotros sostenemos la paritaria, el 15%. Y el Banco Central ya estaba pagando tasas del 60%. Y el Banco Central no le crea al ministro de Economía. Y obviamente que el sector trabajador, que reclama el poder adquisitivo del trabajador, porque es justo tener un salario justo con el cual poder mantener su familia. Y acá, hablando mal y rápido, devastaron el salario. Devastaron el salario. Ocupación. Estamos acercándonos al 11%. Y entonces cuando yo escucho hablar de la herencia recibida, díganme un solo número que haya mejorado en economía. Díganme un solo número, que una persona que por lo menos le gusta el tema económico y que percibe el tema, que me diga cuál es el número que han mejorado. En la desocupación, de 6.8 nos fuimos casi a 11 puntos. En mi provincia, en el registro OCRA, estamos hoy en el 50%. Esa gente fue a los planes. Mienten descaradamente. Esa es otra habilidad que tienen, pero acompañados por unos cuantos, con sus medios, sus troles, que cuando uno le dice, mire, este es el problema que estamos teniendo, te atacan todos juntos.
No sé, ahora que somos guerrilleros, que somos incendiarios de pradera, lo único que nos faltaron que nos digan que somos hijos de Al Capone, algo así, pero bueno, eso es lo mínimo. No importa esto, porque esto que decía Perón, uno cuando entra a la política tiene que estar dispuesto a tirarle el honor a los chanchos. Y Jesús decía, no tenés que tirarle tu perla a los chanchos para que te la pisoteen. Y esa es la implementación de esta política pública. No me digas así porque tu presidente le metió 40 minutos. Recién estamos empezando, ¿verdad? La pobreza y la indigencia. La pobreza y la indigencia. ¿No era que íbamos a tener pobreza cero? ¿Qué pasó con este programa? Pobreza cero. La pobreza se mide por la canasta básica y por el salario. Un desastre. Pobreza, indigencia, un desastre. Y ahora el otro tema, el tema de los servicios. El combustible en mi provincia está en 50 pesos. Yo digo en todas partes porque pasó. Subió el dólar, subió el petróleo. Dice no, subió el dólar, subió el petróleo. El dólar se fue a 42, el petróleo subió el combustible. Bajó el dólar, bajó el petróleo. ¿Qué pasó con nuestro combustible? Subió. Se fue la teoría del ministro a la lona. Entonces, esta es la parte que el gobierno es absolutamente irracional. Hay facturaciones que llegan acá de 11.000 pesos, de agua, de luz, de gas. La gente no puede pagar. La gente no puede pagar. ¿Cómo es el sistema? Llore primero, pague después. Dice, no pagás, te cortamos el servicio. Y la protección social al consumidor no existe eso. El ministro dice, estamos en una economía desregularizada, estamos en una economía cartelizada. Se ponen de acuerdo las 5 empresas y acá viene lo mejor de la torta. Unas utilidades tremendas. Ahí un periodista, la otra vez estuve en un programa de televisión donde un periodista hace una denuncia, un periodista que creo que es de La Nación, sobre el tema de los aportes de la campaña de Cambiemos. Y nos explica cómo fue el tema. Dice, pero un porcentaje, ¿verdad? Y ese porcentaje después te vamos a devolver con el costo de los servicios. Bueno, ya están cumpliendo. La empresa de Edenor, 6.000 millones en el primer semestre. 6.000 millones. YPF, multimillonario. Y ni hablar de Shell. El propio secretario de Energía era de Shell. Entonces, cuando hablamos de servicios públicos, que tienen que tener carácter universal, ¿verdad? Es un desastre. No tiene, digamos así, ningún tipo de control. Hacen lo que quieren del costo del servicio público. Hacen lo que quieren del valor del combustible. Hacen lo que quieren del valor del agua. Hacen lo que quieren del valor del gas. Nadie le controla a esta gente la utilidad que tiene, porque tienen que cumplir el pacto que hicieron de cómo tenían que sustentar la campaña política del gobierno. No, presidente, estamos... Perdón, senador Mayans, ya van 23 minutos y el máximo por reglamento... Pero, ¿cómo el senador Fuentes habló 40 minutos? Yo por mí lo sigo escuchando hasta la noche. 40 minutos tienen los miembros informantes, senador. 40 minutos tienen los miembros informantes. Yo lo escucharía hasta la noche, pero no me comprometa, por favor. Bueno, presidente, tasas de interés, imposible, 65%. Hace imposible el manejo de tarjeta, hace imposible el manejo de los bancos. El Fondo de Garantía Sustentable. El responsable del ANSES no viene nunca acá. Acá cuando estaba el senador Camaño, que hoy es el secretario, tenía que venir todos los meses acá. Todos los meses tenía que estar acá. En el tema de las jubilaciones, por supuesto que han hecho lo que... Y bueno, las consecuencias de este programa, obviamente que son... Este presupuesto es imputable.
es un presupuesto altamente recesivo, altamente recesivo. O sea, la cosa va a empeorar, no va a mejorar. Por eso nosotros no podemos acompañar este presupuesto porque justifica una deuda que es verdaderamente invotable y que, por supuesto, hace pagar a los más humildes del pueblo argentino, hacen pagar las consecuencias de una política económica nefasta realmente. Yo la verdad que pensé que teníamos un poquito más de tiempo porque vi que el senador Fuentes pudo hablar 40 minutos, por eso bueno, me quedé en la mitad del tema, pero... Ya va a ser más ya el jefe de bloque, quédese tranquilo. Bueno, voy a tener que hacerme jefe de bloque para poder hablar un poquito más tiempo. Y para que la senadora, que es muy celosa, había sido que controladora de tiempo. No, senador, a ver, no queremos cortarle la palabra a nadie, pero es real. Los miembros informantes tienen 40 minutos y el resto 22, pero cuando usted quiera ser presidente del bloque lo vamos a acompañar. Bueno, gracias, presidente. Bueno, en síntesis, le digo al pueblo argentino que no vamos a acompañar esta irresponsabilidad de este presupuesto, que va a traer un brutal ajuste a la economía del país, que ataca a las economías provinciales, que rapiña a las economías provinciales y que condena al pueblo argentino a más pobreza y a más desocupación. Gracias, presidente. Gracias por el poder de síntesis. Le voy a dar